estoy cansada. Tengo hambre. ¿Cuánto falta? Tú tampoco sabes, ¿cierto? Deberíamos estar llegando a la siguiente parte. Ya ha pasado mucho rato. Tengo hambre. ¿Qué es eso? ¿Quién dejó toda esa comida ahí? Ay, no te preocupes, no pasa nada. Este jardín es muy raro. Seguramente aparece comida de vez en cuando para apaciguar a las científicas hambrientas, sabiendo que le encantan las... ¡Ostras! ¡Les atrapé! ¡Monstruosidades monstruosas! ¡Mi trampa trampística funcionó! ¡Sabía que tenía que dejar ostras! ¡Deliciosas ostras! ¡Ostrísticas! ¿Quién deja ostras tan perfectamente ostrísticas dando vuelta por la arena? No pensé que las monstruosidades monstruosas tendrían una estupidez tan estúpida. ¿Cómo que estúpida? ¿Quién dijo eso? ¿Fuiste tú, monstruosidad monstruosa? No soy una monstruosidad, soy una científica. ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Soy el capitán, la gran insolencia insolente. Si tuviera mi espada, podría cortarte en 1000 pedazos, científica. Ahora quédate ahí, está oscureciendo. Y de noche nochística no hay forma de detener a las monstruosidades monstruosas. Vuelvo en la mañana y me llevo las ostrísticas. ¿Qué? Bájanos antes. No me quiero quedar aquí colgando. ¡Capitán! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lejos de la Superficie, un podcast de arte, educación y pensamiento tentacular de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy hablaremos sobre aquello que asociamos a la noche y a las tinieblas, los monstruos. Cuando no tenemos certezas o desconocemos algo, para defendernos del vacío, nuestra imaginación completa la información faltante con fantasías que pueden deformar nuestra percepción del mundo y generar terror. A continuación, Pablo Sánchez nos entrega algunas coordenadas para leer el fenómeno de la monstruosidad que introducirán la conversación que tenemos con nuestra invitada del día, la dramaturga Carla Zúñiga. Siguiendo la ruta trazada en los episodios anteriores, hoy vamos a introducir un nuevo concepto a nuestra conversación. Veremos de qué forma la dimensión de lo monstruoso se anuda y desanuda tentacularmente con las dimensiones del arte, la educación y la ciencia ficción. Para ello, es necesario ir más allá de los prejuicios que tenemos con lo monstruoso para poder comprender sus posibilidades afirmativas de existencia. Esto debido a que los monstruos surgen, de alguna forma, bajo principios de exclusión de lo normal, lo bello, de lo bueno, de lo limpio, de lo inteligente o de lo saludable. Por ejemplo, en la tradición occidental, la belleza se ha vinculado con una categoría moral. Algo bello representa algo bueno, mientras que la fealdad, asociada a la imagen del monstruo, se vincula con lo demoníaco, lo perverso o maligno. Del latín monstrare, el monstruo en Occidente representa el desvío del verdadero plan de la naturaleza, es decir, a todas las excepciones del orden, divino o natural. Según el historiador chileno Miguel Rojas Mix, los monstruos son algo así como golems que crean las culturas a partir de sus miedos, de la xenofobia, de sus anatemas o de lo desconocido. Agrega que, junto con el colonialismo, Occidente depositó sus miedos del más allá, en el Nuevo Mundo. Un mundo desconocido que llenaron de fantasías y terrores alimentados por los mitos y leyendas o los juicios hegemónicos de la Iglesia. Los monstruos del Nuevo Mundo eran llamados salvajes, ya que no obedecían al orden designado por Dios. Según el antropólogo Roger Bartra, el mito del salvaje germina en el medioevo y se desarrolla en la época colonial, para afirmar los límites entre cultura y naturaleza, civilización versus barbarie. Como dijimos en el capítulo anterior, si hay un otro, afirmo mi identidad en la diferencia. Me afirmo a mí mismo
y expulso al otro de las coordenadas de mi verdad. En el mito del salvaje, las identidades híbridas, mitad hombre, mitad animal, son perfectos conocedores de la vida natural. Sin embargo, son considerados bestias, pues no han sido domesticados. Tampoco saben de moral. Las bestias son violentas y desenfrenadas sexuales, a diferencia del sujeto cristiano, que es disciplinado, puro, íntegro y blanco. La belleza designa un canon que configura las coordenadas estéticas, además de la moral. Por eso no están permitidos los sujetos andróginos, deformes y desviados. A ellos se les llama monstruos. Por otra parte, existen identidades que devienen muchas veces en colectividades y que han obtenido de la exclusión su potencia para habitar desde los márgenes, llamándose a sí mismas monstruos como un ejercicio de resignificación. Ejemplo de ellas son las corporalidades queer. El filósofo, escritor y activista queer Paul Preciado, en relación a lo queer, decía que hubo un tiempo en el que la palabra queer era solo un insulto. En la lengua inglesa, desde su aparición en el siglo XVIII, queer servía para nombrar a aquel o aquello que por su condición de inútil, mal hecho, falso o excéntrico ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social. Eran queer el tramposo, el ladrón, el borracho, la oveja negra y la manzana podrida. Pero también todo aquel que por su peculiaridad o por su extrañeza no podría ser inmediatamente reconocido como hombre o como mujer. Ni esto ni aquello, ni chicha ni limonada. Queer. Ante lo anterior, nuevamente pensamos en el arte y la educación como espacios de exploración de identidad, creación de subjetividad y de afirmación, elementos claves para las discusiones y necesidades que nos planteamos a la hora de repensarnos como sociedades contemporáneas. El investigador Lucas Platero sobre esta potencia de la educación dice que es algo que podríamos llamar una pedagogía transformadora, en el sentido de plantearse cuáles conceptos hemos dado por buenos y que en un momento dado podemos desestabilizarlos, cuestionarlos, ponerlos en suspenso al menos durante un rato. Pensamos en ese estado de suspensión entre el espacio y el tiempo de la materia y las ideas como un escenario propicio, un suelo fértil dentro de nuestro jardín en el que germinarán nuevas ideas que permitan la existencia a otras formas de ser posibles, existencias singulares, a veces híbridas y mutables que envuelvan con sus brazos o tentáculos nuestras diferencias. En este capítulo seguiremos conversando acerca del poder que poseen las preguntas generadas desde el arte y la educación cuando se enuncian desde una postura reflexiva y crítica y se destinan a cuestionar aquello que hemos dado por conocido como una verdad, algo natural o malamente llamado normal. Bueno, para el capítulo de hoy tenemos aquí a Carla Zúñiga. Ella es actriz, dramaturga y docente titulada de la Universidad Arcis. Posee una extensa experiencia como académica en múltiples universidades de Santiago. Como dramaturga fue la cofundadora de la compañía multidisciplinaria de teatro La Niña Horrible. Además, ha estrenado un amplio catálogo de obras de su autoría. Con su escritura crítica, se posiciona desde los márgenes para develar las contradicciones y fracturas que tienen lugar en la sociedad, cuestionando los relatos hegemónicos. Con un prisma feminista, investiga aquellos monstruos producidos bajo las contradicciones de nuestra sociedad. Mujeres violentadas y disidencias sexuales asumen roles protagónicos en sus relatos horriblemente bellos, construyendo escenas donde se sublima la otredad. Bienvenida Carla y bienvenido Pablo también, que estará conduciendo esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, Carla. Bueno, para introducirnos ya a las entrevistas, primero revisando otras entrevistas y notas sobre tu trabajo como dramaturga, especialmente el realizado en la compañía La Niña Horrible, se habla de la estética grotesca que contienen tus historias
y la particular selección de los personajes que las protagonizan. Por nuestra parte, en la introducción planteamos que en la historia de Occidente han sido considerados monstruos aquellas corporalidades excluidas socialmente porque se oponen a la norma que define lo que es bello, correcto, deseable y bueno. Por otro lado, mencionamos a la comunidad queer, ya que se apropia del término y desde la exclusión se transforma en un movimiento que se resiste a la norma. En relación a esto, ¿qué relación tiene para ti lo grotesco y lo monstruoso, y qué rol cumplen los monstruos en el teatro que desarrollas? Bueno, yo creo que tiene harto que ver con lo que hablaban ustedes como en esta intro. Tiene que ver con una reflexión con respecto a lo que nos han dicho que es feo y que es lindo. Y como muchas veces, al menos a mí me pasó, que tenía que mantener en secreto que eso que me decían que era aparentemente lindo yo lo encontraba horrible. Sí. Y eso que me decían que era horrible yo lo encontraba hermoso. Y que siempre tenía que ver con eso, con esta idea de salirse de la norma, pero cómo eso va a ser horrible si tiene que ver con la libertad. Como que siempre eso me hacía esa pregunta, ¿cómo aparece la libertad ahí? Porque es un acto de libertad salirse de la norma y entrar en este espacio de lo horroroso, lo monstruoso. Y cómo finalmente esta normalidad es súper horrenda. O sea, la heteronorma, por ejemplo, no sé, como que ese es un espacio bien, muchas veces deprimente y horrible y violento. ¿Y por qué es señalado como lo normal? Bueno, en verdad todas estas reflexiones parten desde un lugar súper intuitivo para mí y que obviamente tienen que ver con mi crianza, con mi familia, con mi colegio católico y también como observando mi propia historia, ¿no? Como qué cosas podía hacer o no podía hacer. Yo tuve una crianza súper heteronormada, como súper heteronormada, y cómo esto entra en contradicción en mí como en mi adolescencia. Y me doy cuenta como a los ojos, no sé, de mi mamá, por ejemplo, el lesbianismo era algo mucho más horrible que un hombre pegándole a la pareja, por ejemplo. Y como para mi mamá es mucho más monstruoso que la idea de que yo tal vez ponle con una mujer, a que yo ponle con un hombre y me maten, por ejemplo. Como que la idea más monstruosa es la otra. Y me pregunto por qué, de dónde viene esto, porque no es real, ¿no? Como, bueno, en fin, viene un poco de ahí, no sé si contesté la pregunta. Sí, muy bien. Y en relación a lo mismo, creo que la siguiente pregunta está conectada porque nos preguntábamos acerca de dónde extraías tus referencias monstruosas a la hora de pensar en tus obras. ¿Podrías contarnos acerca de estas referencias? Como ya hablando de que igual uno aprende como esta disociación entre lo monstruoso, lo aceptado como casi que por contraste, como... Porque lo normalizado finalmente también esconde mucha monstruosidad, pero se define como monstruoso lo otro. Pero en tu trabajo ¿existen referencias monstruosas que te permitieron como afirmarte en esa diferencia? Bueno, a mí siempre me gustó mucho leer. Y me acuerdo que cuando leí, no sé por qué, como cuando iba en quinto básico, leí Orlando de Virginia Woolf, no sé por qué, estaba como en la biblioteca del colegio y lo leí y me impresionó mucho. Y ahí me quedé pegada con esta idea de que tal vez la identidad era algo que podía cambiar. Esa fue la primera vez que me enfrenté a esta idea y fue súper iluminador para mí. Y aparte encontré que el libro era hermoso, entonces al menos para mí no tuvo nada de monstruoso. Pero me daba cuenta así que en colegio muy católico, obviamente que todas estas temáticas eran vistas desde un lugar súper lo malo, el infierno, ¿cachai? Y bueno, y también me gustaba mucho ver películas y también no sé por qué, cuando chica veía películas muy raras como en el ISAT, no sé, yo creo que el cable me salvó de... Y ahí vi películas súper raras, no sé, como... Me acuerdo de una que se llamaba Welcome to the Dollhouse, de un director que se llama Todd Solondz, que hace unas películas muy bacanas. Y esa película se trataba de una niña que tenía mi edad en ese entonces y que era una niña que era fea. En el fondo de eso se trataba, de una niña que era fea y por ser fea, entre comillas, no podía acceder como a este universo de las niñas lindas, como algo muy noventero. O sea, espero que sea noventero y que ahora no sea igual. Pero a mí siempre me sentí fea cuando era niña y siempre tuve un rollo con eso. Y creo que es porque en mi casa siempre me decían que era fea, como de broma, ¿no? Y también había algo que hacían mis hermanos y mi papá que era muy machista, lo veo ahora, pero en ese momento era muy normal, que era que me decían Carlos, porque se supone que yo nunca iba a estar con un hombre. No,
bien terrible. Sí. Y yo lo he contado y a otras mujeres me han dicho como, oye, mi papá también hacía lo mismo. Y creo que eso me marcó mucho. Entonces siempre me sentí rara y que no había un lugar al que no podía acceder. Y desde ahí empecé a escribir como muy chica. Y todas estas películas como de mujeres feas, no sé, me hacían mucho sentido y me gustaban. Y bueno, después en el teatro creo que también no sé, mis referentes teatrales tenían mucho que ver con eso también, como las obras del Alfredo Castro, del Ramón Grifero, que tenían como esta idea del cuerpo también y de no querer mirar nuestros propios monstruos, porque finalmente nos damos cuenta que la normalidad no existe y que todos tenemos algo de qué avergonzarnos, que es bien terrible. Entonces creo que esos fueron como mis primeros referentes para entrar como en ese espacio de lo monstruoso. Bueno, después me encuentro con Javier, que era mi compañero de la Arcis, y ahí armamos esta obra, o sea, esta compañía que se llamaba La Niña Horrible, precisamente por eso, como pensando en qué hacían las mujeres que las hacían niñas horribles, como que en el fondo siempre era salirse del margen. Ahí hablabas de referentes que tienen que ver como por la narrativa, pero también hay algo como un trabajo visual especial, al menos en lo que lograron hacer en La Niña Horrible, como que hay una selección en cuanto a cómo se mostraba la obra. Uh-huh. Como, ¿qué relación tiene eso como con lo monstruoso, la estética de tus obras? Sí, yo creo que tiene que ver con hacer el ejercicio contrario y con mostrar la belleza en eso que es aparentemente monstruoso, y que todo eso normal es lo monstruoso, como hacer esa inversión. Entonces visualmente nos interesaba mucho que existiera esta teatralidad, esta belleza, esta sublimación de esos personajes de esa otra edad. Nosotros, bueno, al menos yo soy muy fanática del Hombre Elefante, la película, que ahí hacen algo muy bonito. Igual es súper católica la película, pero bueno, a pesar de eso hay un trabajo bien bonito ahí, que es como que todos los otros personajes son muy grotescos, pero el personaje del monstruo es muy sensible y es como un artista. Entonces creo que eso al menos he tratado de construir en las obras, que los personajes que encarnan como una otra edad sean personajes sensibles, profundos, como con humanidad. Porque pienso que eso hasta es un acto político, como dejar de presentar a los personajes como un estereotipo y entrar como en sus afectos y en sus emociones. Y no poner en escena personajes no monstruosos, como que me cuesta mucho poner en escena hombres heterosexuales, por ejemplo. Como que no sé cómo ponerlo, no sé qué dicen, y como que también siento que ya basta, como que han hablado caleta en las obras, como que en el teatro, en general, la historia del teatro, o sea, Hamlet, 30 hombres, 2 mujeres, como cero disidencia, ¿cachai? Entonces como eso. Uh-huh. Qué interesante como a través del texto aparece como esta postura política, pero también a la hora de realizarla, como la gestión, como quienes participan. Uh-huh. Pero ahora tenemos otra pregunta que en realidad tiene que ver con otra dimensión de tu trabajo, que es la vinculada a la educación. Uh-huh. Y eso nos interesó mucho, que es que tiene una como una extensa experiencia como docente. Entonces nos gustaría que nos contaras qué piensas del potencial que tiene el cruce entre teatro y educación. Uh-huh. ¿Permea de alguna forma tu discurso como dramaturga y tu postura política con tu práctica como profesora? Sí, ha sido como un largo camino para mí enseñar, como que llegué ahí porque necesitaba trabajo, en verdad, y de ahí fui como dándome cuenta de otras cosas. Y en general creo que me gusta mucho hacer talleres, me gusta mucho más que hacer clases en universidades, uh-huh. Porque precisamente en las universidades son lugares terribles, encuentro, como para enseñar arte, creo, donde hay experiencias bien traumáticas en general, donde hay una violencia. Cualquiera pensaría que no, ¿verdad? Porque estamos estudiando teatro, entonces no debería ser un lugar más amable. Pero estoy súper en desacuerdo cómo se enseña a escribir, cómo se enseña a actuar. No es que yo tenga la verdad, ni mucho menos, pero sí creo que hay una urgencia por crear nuevos espacios de aprendizaje. Y estoy súper metida en eso, como en generar espacios más amables, que no estén
obsesionados como con esta idea de un producto final, que creo que eso es como un poco lo que se come todo. Como que estamos obsesionados, al menos en teatro, como todo el semestre para conseguir un examen, como una obra. Y eso es bien terrible. Entonces, ¿qué pasa si borramos eso y solamente nos preocupamos de experimentar, de trabajar en conjunto, de aprender distintas formas? Eso me llama mucho la atención y creo que tiene que ver también con generar una diversidad de voces también, al menos en la dramaturgia es un espacio donde hace pocos años, si lo pensamos, empezaron a escribir más mujeres, por ejemplo. Siempre han habido mujeres escribiendo, pero el espacio es súper cerrado, centralizado también, como Santiago de los hombres, como bueno, lo mismo siempre. Entonces, como también eso, armamos nuevos espacios donde puedan participar más personas, diversidad de personas, para que también el teatro empiece a cambiar y empiecen a haber nuevas visiones de las cosas también, porque aún hay mucha diferencia. Como que si miramos la cartelera, el 80% igual son hombres, dramaturgos. Entonces creo que hay que hacer algo ahí que no creo que las escuelas de teatro se hagan cargo de eso. Es raro porque de hecho en artes visuales pasa algo similar, como estadísticamente al parecer estudian más mujeres, pero visiblemente no aparecen, como que los espacios están muy tomados por hombres en la academia, luego post-academia, claro, a la hora de producir obras, etc. Entonces como un conflicto bastante transversal. Qué heavy eso que dices, porque en teatro también es así. O sea, estudian mayoría mujeres, pero después, claro, ¿qué pasa con los lugares de poder? O que en el fondo del teatro es como dirección y dramaturgia, o también son mayoría hombres. Entonces, sí. Y existe una extraña vinculación luego entre la relación que se genera entre arte y educación, como que la educación artística sí es un espacio al parecer donde se incluyen más mujeres, pero eso si uno lo compara como con los espacios de creación empieza a generarse cierto ruido. Es un tema que nos genera preguntas. Porque claro, al final igual si es que se abren también los espacios y se generan distintos procesos, si es que pensamos en la forma en que se fueron construyendo todas estas como instituciones y todas estas formas de hacer las cosas, estas como metodologías, finalmente igual responden a un cierto modelo que se basa en lo mismo, como en que se sustentan espacios donde predomina ciertas visiones hegemónicas de competencia. Mundo. Claro, sí. Entonces siento que de ahí algo muy valioso de tu trabajo y de esta forma de ver las cosas es que al mismo tiempo que se muestran distintas realidades como monstruosas o formas de vida no hegemónicas, también se forman y se generan distintos procesos para mostrarlo, ¿no? Procesos creativos, digo, como procesos de enseñanza también, como lo que estabas diciendo, como preferencia de taller, qué sé yo. Sí, a mí me pasa que en general yo me crié como, me formé en la escritura también en talleres como en otro tiempo, donde también aún era todo muy hegemónico, entonces creo que ni yo misma he tenido esa libertad como de experimentar o hacerme preguntas que tal vez ahora sí se están haciendo como los jóvenes, que me parece bacán. Pero sí es necesario, como tú dices, como abrir estos espacios también pensando en los estudiantes trans, por ejemplo, y cómo las escuelas de teatro se están haciendo cargo de esa realidad. Muchas veces es que lo que me impacta también de las escuelas de teatro es que están todavía haciendo obras que escribieron en Grecia hace 8.000 años. O sea, bacán, obvio que sí, pero digo, ¿cómo le enseñas a actuar a personas de 18 años? ¿Cómo les acercas a tener una sensibilidad? Como siento que aún está todo muy añejo en las escuelas de teatro. ¿Y qué pasa cuando hacen realismo? ¿Cachai? Hay un texto como súper heteronormado y tienes 3 estudiantes trans o no binarios. ¿Qué haces con eso? Como que en el fondo no podéis pasarle la pelota a los estudiantes y decir, ya, ustedes vean qué hacen. Eso es muy violento también. Entonces, eso creo que es necesario como que pensemos hartas cosas, que hagamos preguntas, que dialoguemos. No con la gente más joven, porque creo que la gente más joven tiene mucho más resuelto esos temas que, no sé, la gente de mi edad tal vez para arriba, pero que son las personas que están haciendo clases, por ejemplo, ¿cachai?
Entonces ahí yo creo que hay que dialogar mucho más de lo que se está haciendo. No es verdad nada de lo que nos decían a nosotras cuando éramos chiques, como de que está bien, que está mal, que el papá, la mamá, como hace falta una visión de la diversidad. O sea, estaba la embarrada como por Buzz Lightyear, que es como un topón de dos y todas como impresionadas. Y a las guaguas les daba lo mismo porque, no sé, igual, ¿qué le importa a una persona de 2 años? O sea, a las guaguas no les pasó nada. No van a ver en el afecto como algo monstruoso. Yo creo que esa es la visión adulta. Claro, sí. Y bueno, y también igual hay más libros para niñas que tocan esos temas. Pero en general no. Entonces ahí también, no sé, me parece importante darle ese discurso a las niñas para también ahorrarse tanto dolor, ¿no? Como claro, como que sabís tú qué va a hacer ese niño, qué está sintiendo, y a cuántas de nosotras nos dijeron aberraciones cuando éramos niñas y eso provocó mucho dolor, ¿no? Como en esto mismo de sentirse monstruosa porque esto que me dice mi mamá no me hace sentido a mí, no sé, en fin. Cierto, hay mucho de reparación también a la hora de dejar de pensar en que van a haber monstruos como estigmatizados, cosas que no son correctas, o que no hay en el fondo una línea correcta, como que un cuerpo no está equivocado por no parecerse como a las imágenes que vemos como oficiales en la tele, en el cine. Sí, bueno, y ahí aparece el tema del bullying, ¿no? También que, no sé, he leído últimamente unas noticias horribles como sobre lo mismo, niñas violentando a otras niñas, señalándolos como monstruos también, y muy horrible, mucha violencia. Un ciclo infinito aparte, como si uno fue violentado probablemente tenga algo de violento después y así constantemente replicando. Sí, qué terrible. Bueno, por eso el arte como que ojalá entregara ciertas herramientas para parar como con ese círculo. Y si me violentaron mucho, ya obvio que va a haber de esa violencia en mí, pero tratar como de hacer algo. Bueno, y la escritura también creo que sirve mucho para canalizar un poco todos esos sentimientos. Y llevar lo monstruoso hacia afuera, o sea, como lo monstruoso, contrahegemónico quizás hacia afuera, ¿no? Como mostrarlo y darle el valor a eso y al mismo tiempo que sirva para generar una educación que vaya más allá de los discursos predominantes, ¿no? Como claro. Finalmente igual se basa un poco en eso, como el, entre comillas, avance hacia algo, o sea, una mejora social, por ejemplo. Sí, obvio. Bueno, y ahí también creo que hay un tema con respecto a qué personajes ponemos en escena, la importancia de verme representada en eso que estoy viendo, que creo que eso, muchas veces yo pienso que el teatro no sirve para nada, pero igual sirve porque es un lugar de encuentro donde a lo mejor yo voy a ver en esa obra un personaje que me identificaba y que no había visto nunca en una obra. Como tengo una amiga que contaba que cuando era muy chica, no sé, tenía 6 años, le gustaban las niñas y pensaba que a nadie más le estaba pasando eso, porque no sé, pues los 80 donde no existía, ¿cachai? Hasta que un día como que le prestaron un cassette de Mecano y escuchó Mujer contra Mujer. Quedó como para la embarrada y no podía dejar de escucharlo y lo retrocedí y lo volví a escuchar. Y esa es como la importancia para una niña de decir esto que estoy sintiendo y que creo que estoy sola como con este problema o con esta monstruosidad. Y no es así. También le está pasando a otras personas y eso también puede volverlo un poco más normal o... Claro. No sé. Sí, como que le hace aparecer también a ella, en el fondo. Sí, claro, sí. Esto que me pasa existe como en un colectivo, no sé. Bueno, Carla, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy, muy grato conversar contigo. Gracias, Pablo, por llevarla. Y... un honor compartir contigo, bueno, contigo, Galo, también, y Carla. No, bueno. Muchas gracias. Qué importante también como hablar de estas cosas, así que muchas gracias.
Qué suerte tuvimos que nos encontraran esos monstruos. Qué amables fueron de soltarnos y además de darnos ostras. Cuando te deje con el náufrago, voy a volver por aquí. Te dije que no había que tener miedo. Ojalá no volver a encontrarme con ese pirata maldito. Este fue el 5º capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. Agradecemos a Carla Zúñiga por compartirnos su experiencia como actriz, dramaturga y docente, a Carla Carrasco por traer a la vida a nuestra científica y a Galo por interpretar al capitán. Agradecemos también a Francisco Pinto por compartirnos su música. Pueden escuchar sus trabajos en pueblonuevo.cl. Para noticias sobre nuevos capítulos, visítennos en Instagram, @museo_mac y @educa_mac. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.